Buen día, buenas tardes o buena noche, según quien esté escuchando, en donde esté en el globo terráqueo. Para mí es un honor presentarme ante ustedes. Soy Juan Guillermo Guerrero, psicoterapeuta de la conducta, filósofo, administrador hotelero, decorador en tela, conferencista, entre otros. Hablo de este curso porque veo de vital importancia para que se extienda todas estas técnicas de hipnoterapia y nosotros logremos autocuración. No tanto la física, porque esa va en segundo lugar, sino una curación del alma. Cuando el alma se está curando a través de este método, el cuerpo automáticamente retoma su curso y desaparecen las enfermedades existentes. Si en muchos casos no se logra la curación porque ya es demasiado tarde, como los terminales de cáncer, por lo menos hay una sanación del alma, para poder partir óptimamente con otros enfoques del sentido de la vida, Dios y mundo. Vamos a iniciar este curso con ese objetivo principal, que es que hayan muchos médicos en la casa. Médicos ingenieros, médicos contadores públicos, médicos carpinteros, médicos amas de casa, etcétera. Comencemos. Bueno, antes de esto, les quiero recordar mi correo electrónico, Juan Guillermo Guerrero, terminado en M. Repito, Juan Guillermo Guerrero M, termina en M, Guerrero, gmail.com. Teléfono 320-370-0091. Hipnoterapeuta, herramienta para la sanación de muchos males que aquejan al hombre hoy en día. Ahora sí, comencemos. Vamos a tener en cuenta muy halagador y muy orgullosos de Milton Erickson, padre de la hipnoterapia, psicoterapia y de las estrategias de BREP. Milton Erickson, él nació en 1901 en Auburn, pequeña ciudad que ya hoy en día no existe, en Nevada. Su familia pues estaba conformada por sus dos padres, que es de reconocer que no pueden haber más, 7 hermanas y un hermano. Él después de un tiempo se fue para Wisconsin y allí él participaba en muchos trabajos. A los 17 años y desahuciado por los médicos, tuvo tiempo y temple para recuperar los movimientos, trabajando la introspección y el control mental. Era un muchacho espiritual, mas no religioso, y él encuentra muchos beneficios de la introspección.
Y ahí él empezó a darse cuenta cómo podría abordar dificultades psíquicas de manera muy original y autosugestiva. Desarrolló habilidades y esas habilidades las aplicó para curarse o autocurarse y poner al servicio de eso para los demás. Toda esa fuerza que él tuvo como habilidad de voluntad lo logra curar. Y él estaba ya desahuciado y enfermo. Se graduó en medicina y psicología y empezó a trabajar como psiquiatra en muchas instituciones. También fue profesor de psiquiatría. Y aún él posteriormente logra censurar la misma psicología. Entonces él la hipnosis la toma como unas herramientas para poder abordar a los pacientes y poder sanarlos. Y hoy en día muchos estamos haciendo eso, porque nos damos cuenta de esas herramientas tan importantes que él nos dejó y tan vitales para una vida contemporánea llena de pacientes. Entonces, la hipnosis como tal insiste mucho en ese papel de abordar el inconsciente, de reeducar el inconsciente, de cambiar paradigmas unos por otros cada vez más sanos. Recordemos que el inconsciente es ingenuo. El inconsciente no conoce entre realidad y fantasía. El inconsciente expresa lo que es su dueño. Si mi inconsciente está contaminado, el dueño está súper contaminado. Entendiendo, no en la manera de Freud, sino como reservorio, el inconsciente como reservorio de recursos personales, donde uno tiene todas las herramientas como individuo para darle solución a los problemas. Milton Erickson pues sentó las bases de la importancia de lo importante de la psicoterapia. Y él le dio unos enfoques psicoterapeutas a través de la programación neurolingüística, PNL, a través de la terapia sistémico-estratégica, a través de la terapia breve centrada en soluciones, entonces, entre otros, pues él fue un literato y conoció muchas personas que ya estaban trabajando en esto. Su particularidad en ese estilo de terapia se puede encontrar en sus vivencias personales, muy particulares, en cuanto a ese enfrentamiento de su enfermedad. Aunque la hipnosis fue una herramienta esencial, lo esencial en el modelo terapéutico era cambiar a la otra persona a través de esas relaciones interpersonales. Y todo el modelo terapéutico no responde a una escuela clínica alguna, que es excluyente. Pero tuvo mucha influencia con el psicoanálisis, el conductismo y la misma terapia sistémica. Recordemos un poquito sobre cada uno de esos enfoques antes de empezar todo lo que ustedes tienen que saber. La programación neurolingüística, PNL, son modelos de comunicación interpersonal que está ocupándose fundamentalmente en la relación entre
comportamientos exitosos y experiencias subjetivas, en especial modelos de pensamiento subyacentes. Y de ahí es donde se constituye todo un sistema de terapia alternativa, que pretende que educar a cada uno de nosotros a través de la autoconciencia y la comunicación efectiva, así como también cambiar todos esos modelos de nuestro sistema nervioso, como también los mismos patrones lingüísticos que empleamos, porque ya nos estamos dando cuenta que nuestro lenguaje tiene un poder sobre nosotros, y a través del lenguaje hay unos paradigmas que se insertan en el inconsciente, y según el paradigma sea benéfico o perjudicial, tiene una influencia en el ser biológico. Entonces, por eso es que la PNL es súper importante para abordar a los pacientes a través de la hipnoterapia y lograr entender, cambiar esos paradigmas y tener una influencia y una persuasión sobre el paciente. Si nosotros no tenemos ni idea de la PNL, se nos dificulta abordar al paciente y cambiar esos patrones que se van a insertar por otros que ya son caducos. Entonces el inconsciente, a través del lenguaje, por su inocencia, por entender solamente el presente, más no el pasado, entonces el ser individual tiene unos cambios automáticamente agradables. Cuando nosotros logramos esos cambios que son netamente agradables y son presentes, el inconsciente actúa a través del paciente con unos nuevos patrones que en el presente, ya como conscientes, el ser individual empieza a cambiar. Automáticamente empieza a cambiar, y hay una curación extraordinariamente inmediata en el paciente. Pero todo sin estar por encima de la voluntad de él mismo. Entonces recordemos que Erickson es el padre de la hipnoterapia y de la psicoterapia. Erickson nos habla de tipos de trance hipnótico. Hay un trance hipnótico formal y otros que hablaremos a continuación. Entonces, el trance hipnótico formal es que a través de unos procesos nosotros podemos inducir al trance al paciente, donde estamos utilizando fenómenos hipnóticos clásicos. En este caso del trance hipnótico formal, es donde nosotros le decimos al paciente que se acomode sentado o se acomode acostado. Y ahí es donde nosotros empezamos a distraer al consciente para poder nosotros abordar al subconsciente. Cuando nosotros logramos, a través de sonidos, a través de imágenes, a través de palabras, distraer al consciente, estamos logrando nuestro objetivo. Porque el que va a hablar posteriormente en la terapia es el inconsciente. Y el inconsciente, recordemos que tiene toda una gama de información que nosotros conscientemente ignoramos. Logrando a través de ese consciente, logrando a través del inconsciente ya el abordaje, entonces ahí empieza la psicoterapia. El trance hipnótico como tal
nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy acertada de lo que estamos haciendo. Porque si no sabemos hablar, si no entendemos el significado de las palabras, posiblemente estemos mandando unos malos mensajes. Por eso es que uno como profesional empieza a buscar otras ciencias. Como ya dije, la PNL, el pensamiento sistémico, una misma espiritualidad, conocimiento de espiritualidad, conocimientos de bases de psicología. Aunque uno censura muchas plantillas, pero es necesario el conocimiento. El otro tipo es el trance hipnótico no formal. Usa los mismos principios del clásico, pero lo que busca en sí es atender al cliente o al paciente a través de un lenguaje muy atractivo donde nosotros nos vamos a identificar con él, donde nosotros vamos a través de metáforas y de anécdotas terapéuticas entregarnos al paciente. Se hace tan atractivo que estamos abordando la reflexión del paciente y cuando hay reflexión consciente se accede al inconsciente también. Entonces hay unas pequeñas diferencias entre el trance hipnótico formal y el no formal, pero son mínimas. Lo que sí es seguro es que vamos a acceder a una hipnosis, ya sea consciente o una hipnosis a través del inconsciente. Pero siempre vamos a llegar a lo que queremos, que es sanar el alma para que el cuerpo automáticamente tenga respuesta y estímulo para una renovación de su ser biológico. Porque recordemos que quien está comandando al ser como tal, inicia desde la parte psique, del psique, que es el alma. El alma es aquella que está programando, el cerebro es aquel que está ordenando, y la parte física, biológica como tal, que es la que obedece. Los órganos obedecen al cerebro, a ese programa que ya el psique le insertó, y de acuerdo a eso es que nosotros estamos en conflicto, para no decir enfermos, que esa palabra la estamos sustituyendo hoy en día, o estamos en sanación. Ahora está otro tipo de enfoque para llegar a la hipnosis, y vamos a hablar de la ericksoniana. Erickson la definió en los siguientes términos. Dice que la psicoterapia hipnótica es un proceso de aprendizaje para el paciente. Recordemos otra vez, la psicoterapia hipnótica es un proceso de aprendizaje para el paciente. O sea, que todo lo que nosotros a través de esa técnica vamos a extraer, que él en ese momento no recuerda, que es un conocimiento que está archivado. Entonces él va a tener un aprendizaje. Cuando tiene aprendizaje, tiene una reflexión muy rápida inconscientemente. Cuando nosotros ya tenemos reflexión, hay un cambio en toda nuestra estructura. Por eso es que esos procedimientos están reeducando al paciente. Le están enseñando a aprender, a desaprender. Le están enseñando a ser mucho más claro en sus acciones, porque antes estábamos más equivocados. Entonces, en esas técnicas hipnoterapeutas hay unos resultados muy efectivos.
¿Y eso deriva de qué? De la disposición del paciente, de las mismas actividades del paciente, de las mismas ganas de cambiar. En otras palabras, de la voluntad inherente que tiene cada uno de ser mejor, de la voluntad inherente que dice yo voy a cambiar, de la libertad inherente que dice creo, tengo fe en que a través de la hipnoterapia yo voy a tener unos resultados positivos y no voy a tener miedo a los mitos que la gente nos está transmitiendo día a día. Me entrego al psicoterapeuta en voluntad propia a ser sanado, con ayuda de él, porque él no me va a sanar, sino entre los dos vamos a lograr volver a la alineación de las energías, porque ya vamos a andar más armónicamente comunicados con mi yo interior y con el universo. Y en este proceso, entonces, el terapeuta o nosotros lo que logramos es que estimular al paciente hacia unas nuevas actividades, un nuevo pensar, un nuevo sentir, una nueva acción. Entonces, uno es simplemente una guía, una guía que conduce al paciente con todos sus conflictos a su solución para llegar a ¿qué? A una curación psicoterapeuta, teniendo como base ciertos objetivos alcanzables por sí mismo. O sea que el papel, en apariencia, el 50% es de cada uno, del paciente como del terapeuta. Pero si nosotros nos damos cuenta, es el 100% del paciente. Nosotros escasamente somos un velo que hace revelar muchas cosas que ya están en el paciente interiormente, inconscientemente. O sea que el papel es del paciente. Si él no está en disposición, si él no está con las ganas, con la fe, sino va simplemente por curiosear, no podemos hacer nada porque nosotros no podemos estar por encima de la voluntad del paciente, porque estaríamos rompiendo con una ley universal, que es el dominio, que es ser uno utilitario o autoritario. Y ahí en la terapia no cabe el autoritarismo, sino cabe más bien el entender al paciente y el estimularlo para que él logre a través de nosotros la curación. Entonces la tarea de nosotros como terapeutas será guiar al paciente para que él logre alcanzar sus objetivos, que él supuestamente ya los ha planeado con anterioridad. Entonces entre ambos estamos logrando eso, pero la mayor participación es del paciente. Nosotros no estamos a través de nuestros términos e ideas o nuestras opiniones haciendo que el paciente las tome, no, sino que él las tome por sí solas, porque ya las tiene y porque a través de nuestro lenguaje y a través de las técnicas que les comento que utilizamos, él logra llegar a manejar su conflicto. Y cuando logra entender su conflicto, automáticamente el inconsciente le da todas las herramientas para que él se cure y logramos automáticamente la sanación. Entonces ahí es donde nosotros debemos de estar ahí en acompañamiento. Estamos vendiendo la sanación y el acompañamiento es una herramienta. No hablo en términos de pesos,
aunque eso tiene un costo, pero es porque eso sería otro tema. Es porque es una profesión como cualquiera. Somos médicos. Entonces, la tarea del paciente es la de reaprender a través de todos los esfuerzos que él puede acogerse en su vida experiencial, a través del trance hipnótico, ya sea consciente o sea profundo, o sin trance, indirecta o indirectamente, estamos reeducando. Y esa experiencia en el paciente le hace cambiar actitudes, emociones, recuerdos, limitantes e ideas. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es limpiando toda esa basura que nosotros guardamos inconscientemente porque en algún momento nos impresionó y la guardamos como mecanismo de defensa, o la guardamos conscientemente porque tuvimos un convencimiento por nuestra ignorancia o porque otros nos la insertaron repetidamente y nosotros le creímos, y a nosotros al creerle pues hicimos una verdad de una falsedad. Entonces nosotros esas técnicas de hipnosis a través de la aplicación del PNL pues son extremadamente útiles, muy, muy, pero muy útiles. El otro enfoque que nosotros estamos utilizando para lograr la hipnosis pues es esa terapia sistémico-estratégica. La terapia sistemo-estratégica es otro enfoque. ¿Y eso a dónde nos lleva? A permitir explicar una parte muy importante de los mismos efectos de la terapia. Entonces, es un modelo. Es un modelo que nosotros como psicoterapeutas conocemos para poder ayudar a los pacientes. Y uno se vuelve hábil a lo último utilizando esas terapias gracias a qué? Al paciente. ¿Por qué? Porque es que ellos cada vez nos están enseñando a través de todo lo que nosotros encontramos en su inconsciente. Entonces, este modelo está centrado en soluciones. Y esto lo desarrolló, para que ustedes investiguen más tarde, Giorgio Nardone. Incluye muchas bases que pueden resumirse en problemas psicológicos, como el resultado de un sistema de percepción de la realidad del individuo. Uno percibe una experiencia y esa experiencia lo afecta de acuerdo a lo que yo crea de mi realidad. Entonces, para resolver un problema, solo hay que entender esa realidad, cómo es que funciona y cómo es que se ha mantenido por tanto tiempo en mi presente, y nunca hemos buscado la causa en el pasado. Aquí quizá no la vamos a utilizar buscando el pasado, pero también en otros enfoques podríamos buscar el pasado. De una vez para curar todo el ángel, el árbol genealógico. Entonces, en la terapia estratégica, nosotros estamos no siendo arbitrarios en esa solución del conflicto que el paciente tiene o sus mismos familiares, sino es a través de ese problema que el paciente está manejando como tal, es proyectarlo para que se difumine y no mantener el problema en el presente. Sí viene del pasado, pero no vamos a mantener ese problema en el presente.
¿Por qué? Porque estamos reeducando. Ahí también estamos reeducando. Y en esa reeducación el paciente o los pacientes van a tener un nuevo concepto de su realidad. Otro enfoque es la terapia breve centrada en soluciones. ¿Para qué? Para llegar a estados de hipnosis. Entonces, muchos la denominan simplemente terapia breve. O como ustedes quieran llamarla, terapia breve o terapia centrada en soluciones, con fines hipnoterapeutas. Entonces, ahí hay unos fundamentos filosóficos que construyen al individuo socialmente. Este enfoque entonces se centra en lo que los pacientes quieren lograr a través de la terapia, identificar el problema. ¿Y por qué ellos les ayudó esa identificación consciente del problema? ¿Por qué ellos buscaron ayuda? En este enfoque no estamos centrándonos en el pasado, sino más bien en el presente y el futuro, donde nosotros como psicoterapeutas hacemos un uso muy respetuosamente para invitar al paciente a imaginar su futuro, según su percepción, pero que sea el mejor futuro que él pueda soñar. Entonces ahí es donde, posteriormente a eso, el paciente empieza a presentar mucha atención a su propia iniciativa y al sentido de la vida. Y ahí es donde vienen de esos pequeños incrementos a hacer unos grandes cambios. Nosotros nos apoyamos en preguntas acerca de la misma historia del paciente, sus fortalezas, sus recursos y las excepciones al problema. Entonces, cuando nosotros nos estamos centrando en esas soluciones de inconvenientes, de problemas, de conflictos, como queramos nosotros denominarlo, ahí es donde nosotros consideramos que sí debe haber un cambio constante. Y ahí es donde nosotros vemos que tenemos que ayudar a esas personas a identificar todas esas cosas que son elementos para un cambio. ¿A cambio de qué? De otra percepción, que debemos de pararle bolas o pararle atención en esa actualidad, en ese mundo independiente o en ese mundo individual. Entonces nosotros aquí estamos ayudando a los pacientes. ¿Automáticamente a qué? A que accedan a su inconsciente conscientemente y construyan su futuro deseado y examinar que hay alternativas de solución y que hay momentos que hay que afrontar. Entonces ellos toman conciencia de esos pequeños logros y los hacen grandes. Y posteriormente las acciones empiezan a cambiar. Entonces estamos ayudando al paciente a dirigirnos al futuro para romper con el pasado que posiblemente él ha sido culpable de ese presente. Hablemos de esa historia de Erickson, el por qué él se inclina más hacia la misma hipnosis, pero no, él se inclina más hacia la no formal. La no formal tiene sus ventajas porque uno recurre a cuentos, muchos relatos, mucha imaginación, mucho colorido, anécdotas, metáforas, momentos bíblicos, porque es que cuando uno utiliza esas herramientas, uno sugestiona al paciente. Esas metáforas ayudan al convencimiento. ¿Por qué? Porque son tan bonitas que a nosotros nos sirve esas metáforas para reflexionar. Y cuando nosotros reflexionamos, recordemos que ya dije antes, pues nosotros cambiamos un patrón por otro sin darnos cuenta. Y el paciente empieza a curarse.
Entonces uno dice, pero ¿por qué hablamos de Milton? ¿Por qué hablamos de ese señor, un tal Erickson? ¿Qué tiene que ver con qué tiene que ver con la hipnoterapia? Pues porque es el padre de la hipnoterapia y de la misma psicoterapia que hoy en día se está usando como rama de sanación en la hipnosis médica. O sea, la psicoterapia y la hipnoterapia son elementos médicos ya hoy en día. Ya no era antes como una ciencia especulativa o una ciencia que quizá era tan abstracta que no se podía entender. No, ya es. Y eso nos está ayudando a que entremos ya en el círculo médico. En otros momentos, ya en el siglo XVIII, pues el que estaba hablando, como estamos hablando muchos hoy en día, a través del mismo conocimiento teórico y práctico, pues los retiraban de la medicina, los mofiaban, se reían de ellos. Entonces, Milton lo que ayudó fue que nosotros recuperáramos eso que fue criticado en algún momento. Y él fue diferente a todos y rompió paradigmas y demostró que su terapia era muy individualizada. Y fue uno de los psicoterapeutas mejores del siglo XX. Y aún en este siglo XXI estamos aprendiendo de él y de otros tantos, aún de Freud, que ya muchos lo han criticado, pero para mí es valiosísimo. Igual Carl Jung, porque todos han sido hombres inteligentes y eran muy ingeniosos. Entonces nosotros como terapeutas tenemos que tener esas características. No podemos estar jugando con la hipnoterapia, porque un muchacho que se ponga a jugar con eso no tiene elementos para qué, para sortear qué es lo que necesita el paciente. Es tan necesario leer, es tan necesario escribir, es tan necesario soñar, es tan necesario darle colorido a la vida, es tan necesario todo el elemento de la observación, porque aquí es donde se aplica. Y Erickson nos lo enseñó. Entonces la aplicación clínica de la hipnosis se basa principalmente en Erickson y la terapia breve. Por eso es que tenemos que nosotros como hipnoterapeutas conocerlo, y ustedes que están aprendiendo sobre esto, pues tienen que saber unos mínimos, porque ellos nos inspiran. ¿Qué quiere decir? Estamos en espíritu con ellos. Entonces, esa motivación, esa fortaleza, esa investigación, esa ciencia, nosotros tenemos que llevarla ¿a qué? A utilizarla para perfeccionarla y para darle nuevos enfoques si es necesario. Pero nunca destruir lo que ellos hicieron, porque está muy bien enfocado. Pero como nada está terminado, entonces lo que nosotros descubramos tenemos que aplicarlo o abonarle a ellos que nos dejaron mucho. Entonces Erickson, por eso es que para nosotros es súper importante. Erickson para nosotros es aquel gestor de una ciencia en un nuevo enfoque. Entonces, Milton Erickson, él es un licenciado en psicología, como muchos de nosotros, doctorado en medicina de la Universidad de Wisconsin, fue presidente de la Sociedad Norteamericana de Hipnosis Clínica. Además fue director fundador de su fundación de investigaciones, de la American Journal of Clinical Hypnosis. Fue profesor de psiquiatría en la Universidad Estatal de Wayne, en la Facultad de Medicina, miembro vitalicio de la Asociación de Psicología Norteamericana y de la misma Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Fue un escritor empedernido. Entre esas obras podemos nombrar Hipnoterapia, Causística Exploratoria. También Realidades Hipnóticas. Otro libro importantísimo, Aplicaciones Prácticas de la Hipnosis en Medicina y Odontología.
experiencia hipnótica, otro de tantos, enfoques terapéuticos de los estados de conciencia alterada, distorsión de tiempos e hipnosis. Entonces, si nosotros nos damos cuenta hasta dónde uno tiene que esforzarse para ser un buen hipnoterapeuta, porque, como decía Sócrates, yo sé que nada sé, y por saber que no sabemos nada, pues nos toca ir a indagar, nos toca ir a buscar, nos toca ser siempre superiores. Superiores hablando en cuanto a qué, no porque el otro sea inferior o superior, sino no, superiores en el crecimiento individual. La intelectualidad es importantísima. La intelectualidad es lo que a nosotros nos hace poder ayudar a la gente. El intelecto es el que mueve todo eso, y detrás del intelecto está el corazón como símbolo del sentimiento, como símbolo de querer ayudar. Entonces, la hipnosis erisoniana, pues es el nombre que se le ha adjudicado por ese conjunto de técnicas que se utilizan. Y seguiremos describiéndolas posteriormente con mayor énfasis a la aplicabilidad de la hipnosis. Entonces, Milton escribió mucho, pero nunca dejó un libro así marcado de cómo es la metodología. Él aprovechaba cualquier indicio débil o fuerte del paciente para enviarle su curación a través del subconsciente, que más tarde ya tendría conscientemente una conexión. Entonces uno ve la espectacularidad, cómo era que él, cómo se dirige al paciente, cómo llegaba a inducirlo. Y muchas veces él en jueguitos pasaba horas y horas y no se daba cuenta qué estaba haciendo, porque era tan dinámico que hizo que la psicoterapia lograra a través del trance tantos adelantos. Lo que a Erickson lo que más se resaltaba de su personalidad no eran tantas técnicas, porque él era un creativo, sino los métodos que abordaba y que él, sin querer o muy consciente, le tenía a cada paciente. Él era como no era San Francisco, San Agustín. Él dice que uno tiene que ser un psicólogo, y eso fue en el siglo IV después de Cristo. San Agustín dice que él tiene que ser, bueno, en términos, no hablaba de psicología, pero traduciéndolo al lenguaje de hoy, él decía que para cada público él tenía un método psicológico, y así era Erickson. Y él entonces, a través de esos abordajes, como que lograba que cada paciente despertara sus propias potencialidades. Él estaba en contra del rígido, del psicólogo que regaña, del psicólogo que sigue unas plantillas, de la psicoterapia ortodoxa, la poco imaginativa, la que era muy teórica, la que no permitían que fuéramos imaginarios. Entonces él por eso era que en su quehacer diario terapéutico, pues veía tan buenos resultados en su no rigidez, que cada vez que tenía oportunidad, él hacía uso de la creatividad, uso de la risa, uso del creerse ante el paciente muy ingenuo. Qué bonito uno, como persona, aportarnos, sino abordar a Erickson y ver hasta dónde nosotros no podemos, no imitarlo, pero hasta dónde podemos aprender de él. Porque es mucho lo que uno ve en este gran personaje.
porque era un humano súper extraordinario. Él humanizaba todo, él humanizaba al paciente, humanizaba la actitud del paciente, humanizaba sus tristezas. Entonces, nosotros tenemos que humanizar todo y cada uno de los momentos de desarrollo y de crecimiento a través de la hipnoterapia para que el paciente logre resolver sus conflictos. Terminando este segmento, vamos a lograr desarrollar una segunda parte. Esta como primera parte, estén atentos porque la segunda ya está desarrollada y se publicará. Recuerden, Juan Guillermo Guerrero, hipnoterapeuta, Cali, Colombia, Bogotá, Colombia, Cartagena, Colombia. En cualquier lugar del país intervengo. 320-370-0091. Esperen el segundo segmento de este curso de hipnosis clínico. Muchas gracias.